Hola mis queridos amigos, saludas, acabo de levantar. Bueno, espero estén teniendo una feliz noche, imagino ya la mayoría está en sus casitas, descansando de un largo día de trabajo. Bueno, les cuento que tuve un largo día, yo también, y yo lo primero que hago cuando llego a casa es ponerme mi cinturilla deportiva. ¿Por qué? Porque yo decidí no tomar medicamentos para el dolor. ¿Por qué? Porque son extremadamente adictivos y individualmente eso es muy personal, ¿no? El que decide tomar o el que decide no tomarlos. En mi caso, yo decidí no tomarlos por precisamente el miedo del grado tan alto que hay de que se vuelva uno adicto a los tranquilizantes o a las pastillas para el dolor. Y de hecho es tan alto el porcentaje de que se caiga en esto que muchas personas, ese es uno de sus vicios, ¿sí? Entonces imagínense, yo tenía el vicio del licor y ahora las pastillas, no, pues, no, terrible. Entonces la cinturilla no solamente eh, me sirve para darme soporte, sino también para calmar el dolor y además, como ustedes han visto, me ayudó mucho definitivamente a moldear la cintura, las cinturillas maravillosas para el dolor, para corregir tu postura y pues para sacar cintura. He recibido, bueno, todo tipo de cosas que te escriben, pero algo en especial sí me llamó la atención, muchas no, pero sí algunas personas me dicen que yo nunca tuve un accidente, que yo todo esto me lo he inventado y me parece terrible, o sea, miren, con esto les digo todo. Y ahora les voy a mostrar mi cirugía, mi cicatriz, para que sí vean que sí es real. Ah, si a mí ahorita, ojo, me dieran estas dos opciones, si yo tenga todos estos millones o propiedades o lo que fuera, esa es una opción. O la otra opción es que te dejamos otra vez como tú estabas, o sea, no vas a tener accidente. Por Dios, yo ni lo dudaría por un milímetro de segundo. Escogería nunca haber tenido ese accidente, pero ya está, ¿sí? Hay una película, una de mis favoritas, que se llama Bajo el Sol de Toscana, Under Toscana Sun, algo así, yo estaba en inglés. Y hay una escena que a mí me tocó, de las cosas que tú dices, ya, me vi allí, se las voy a compartir. Y esto no aplica solamente para las personas que hemos tenido una lesión medular o que estaban en una silla de ruedas o que sufrieron una enfermedad, no, para cualquier campo de nuestra vida, ya sea en tus relaciones personales, de familia, de trabajo, proyectos, para lo que sea, esto que les voy a decir, créanme, créanme que funciona tal cual. Hay una escena entonces en esta película, les voy a hacer como un resumencito, ay, porque me encanta, ojalá no llore, porque me toca mucho. Esta fue una señora pues que se divorció y empezó como su vida de cero, ¿cierto? Entonces, tenía unas buenas amigas y le dieron un viajecito. Por eso ella se fue para Italia. Fue a ese tour, como pues a despejarse. Y de esas cosas que ella dice que compró una casa. De hecho, que la compró. En la movie se ve que la compró. Y la escena empieza porque ella está en un país que no es el de ella, no es su idioma, no tiene familia, está atravesando por situaciones súper duras. Su vida ha cambiado. Su estatus era una mujer casada, organizada, tenía una vida súper buena. Yo creo que ni lavaba un plato en su país. Y entonces se va a Italia, tiene su casa y empieza por el proyecto. Y hay un señor que es como un amigo que ella se hizo en Italia, pues como por ponerle ahí un título. Y él se afecta de verla a ella tan triste porque es que está en una depresión y es que no es para menos, pues. Eh, y ella le dice, le reclama a él que no tiene velas en este asunto, le dice, pero es que yo no sé por qué compré esta casa.
O sea, es una casa grandota, como con muchas habitaciones. Ella dice, no sé para qué la compré. Entonces aquí va lo bonito que dice el Señor. El Señor le dice, mire, por allá en los Alpes suizos, por allá como entre Austria e Italia, hay como un pueblito. Dice que este pueblito por allá, pues, a esta gente le dio por construir una carrilera. O sea, creo que escasamente tendrían un animalito de esos, no sé, esos animales que van por los Alpes. Y pensaron, vamos a hacer una carrilera. ¿En serio? Cuando lo que hay para abajo es pura nieve. O sea, pero ellos se proyectaban a que algún día, como ya ellos estaban preparados, ya tenían la carrilera, algún día el tren iba a tener acceso a su pueblo. Y ellos obviamente también al tren. Imagínense salir, entrar más rápido, el tiempo más corto, podrán hacer más negocios, traer más cosas, qué sé yo. Pero si me captan el punto, un bendito pueblo en los Alpes suizos por allá, y esta gente hizo algo para prepararse para cuando viniera ese gran momento. Eso es lo que yo deseo, animarlos esta noche. Visualice eso que usted quiere, pero eso no va a llegar rápido, ni así, ni por magia. Si esta gente no hubiera construido la carrilera, ¿qué hubiera pasado? El tren nunca llega, ¿cierto que no? ¿A dónde voy yo? No solamente me visualicé allá, a donde estoy ahora, parada, bailando, teniendo una vida independiente. O sea, yo empecé a construir esa carrilera desde el hospital. Desde ese momento en que me dijo el médico, usted nunca más se iba a volver a parar de una silla de ruedas. Aquí estoy, pero con una vida súper independiente, dentro de mis posibilidades, casi un 95% de independencia. Lo que me cuesta es sacar a mis perros yo misma, porque ahí sí me caí. Y nos jodimos. Si no hay mamá, no hay comida. Entonces, a eso los animo a ustedes. Construyan esa carrilera, que algún día va a pasar el tren. Pero ese tren va a llegar cuando ustedes, cuando nosotros ya estamos preparados. Si usted está en una cama, en el hospital, arréglese, póngase bien, ayúdale a su mente, porque ella es la que la va o lo va a levantar de esa silla de ruedas. ¿Sí ven el trabajo en cadena? Entonces, ¿yo qué empecé a hacer? Mi carrilera. ¿Dónde? Aquí empezó mi carrilera. ¿Sí la ven? Ella viene desde acá arriba hasta aquí, hasta allí nomás. Esa es mi cicatriz, para que vean que sí es cierto. Esto no se lo inventa uno, esto es muy tenaz. Lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Despacito, deja que te diga cosas al oído. Despacito, quiero desnudarte.
amigos, quedé, mejor dicho, ¿cierto, Dachito? Muerta, pero súper contenta, que pude bailar el mismo disco sin sostenerme. Así que déjenme, bueno, yo les voy a mandar unos saluditos. Bueno, las gafas. Quiero saludar. Ay, Dachito, mi amor, dame un break, gordo, que es que voy a saludar a ellos. Es que es como si supiera que yo estoy hablando y empieza. Ay, Dios. Bueno, por aquí voy a leer, a mandar un saludo muy especial a Tatú Latino Chávez. Hola, ¿cómo está usted? Ay, usted tan lindo lo que escribe. Dice, ya valió la pena mi día. Wow, súper hermosa, perfecta, no hay más. Ay, tan lindo usted. Bueno, perfecto no es nadie, pues, pero gracias. Muchísimas gracias. Mire, todo lo bonito que ustedes me escriben, no solamente es para mi ego, mi vanidad, sino que retroalimentan mucho, mucho mi mente. Mucho, mucho, mucho. Son un apoyo muy grande, ustedes no se alcanzan a imaginar. Así que Tatú Latino Chávez, hola, saludos desde aquí de Canadá. También quiero mandar un saludo al señor Ángel Lobos. Él me llamó la atención mucho, dice, aparte de hermosa, sensual, eres un imán. Y yo le pregunté a él, ¿no? Que por qué me había dicho que soy un imán y bueno, lean ahí el comentario. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo muy especial también para usted. Dice, ay, yo no sé esto. Dice Edward. Edward dice que haga más videos así, please. Bueno, eso es lo que hice hoy. Hacer un videito más de bailar, porque yo sé que les gusta ver mi recuperación. Pero bueno, por lo que estén, por el motivo que estén en viendo mis videos, sigan, quédense, por favor. También quiero mandar un saludo a Nicolás Zamora Rodríguez. Dice que él me puede decir miles de cosas, pero eres una gran mujer y serías la mejor compañera para toda la vida. ¡Wow! Esta o es tu mejor aliada o tu peor enemigo. Y en un tiempo fue mi peor enemigo, mi mente. Ahora no, ahora estamos en una coquetería impresionante. Y ustedes también pueden hacerlo. Y lo mío no ha acabado, yo sigo. Este es un camino hasta el día que dejemos de existir. Mientras que estemos aquí, metámosle toda la fuerza que más podemos, vale la pena.